Hola, Dame Cuerders. Aquí estamos de nuevo. Segundo capítulo. Lo primero, daros mil gracias. Bueno, más de 3.000 gracias ya, en cuanto me refiero a las visitas y tal. Qué mal lo estoy diciendo, me cago en mi puta calavera. Tornem a començar. Chimpún. Chimpún. Hola, Dame Cuerders. Aquí estamos, segundo capítulo. Sobre todo, lo primero, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto, a toda la gente que va a ver este capítulo, a toda la gente que nos ha recomendado, a todos vosotros. Muchísimas gracias. No nos esperábamos este recibimiento y la verdad ha sido brutal. Así que ya veréis, hemos cambiado de ropa, ahora esta vez ya ha venido el frío y estamos más abrigaditos. Hoy vamos con un capítulo un poquito especial. Es un capítulo que viene en cierta manera... la idea nos surgió de uno de los últimos capítulos que hicieron los Metal Tune. Desde aquí, nuestro amor a Metal Tune. Básicamente en él hacían lo que no se debe hacer. Es decir, utilizaban Big Muffs con pastillas activas en un PB 5150 entre calentito y destruyendo, que sería lo que no. Pero Chus dejaba una reflexión que nos ha parecido muy, muy, muy interesante, que es lo importante no es seguir las reglas, sino encontrar tu propio sonido. Así que hoy vamos a hacer un poquito de capítulo de explicar cuál es el orden habitual en el que colocamos los pedales en nuestra pedalera. Y luego no adelantaremos de momento. Al Cazando Mitos yo creo que hoy va a ser muy interesante y va a gustar mucho. Y muy divertido además de hacerlo, ¿eh? Efectivamente. Tengo ganas, la verdad. Ahí está la gracia, que también la gracia está en disfrutar de nosotros, no solo vosotros. Y sobre todo que nos gusta mucho la guitarra y nos gusta mucho jugar. Y jugar es importante, no perder esta idea, ¿no? Sí. La anglosajona que tienen to play, pues nosotros, aparte de meter la turra, nos gusta jugar. Y hoy jugaremos. Ahí vamos. Entonces, vamos a estructurar un poquito el capítulo. Vamos a empezar un poco hablando de algo que muchos os preguntáis o que habéis preguntado en foros, que habéis buscado vídeos, que vendría a ser el orden estándar de la pedalera. Todos nos encontramos en la situación de que cuando tenemos un pedal, nuestro primer pedal, lo ponemos. Pero ¿y cuando hay dos? Ahí empieza la duda. Efectivamente. Y cuando tienes 15 ya es una locura. Entonces, vamos a empezar. Primero, yo que soy un amante de los fuzes, lo voy a decir. Si tenéis algún fuzz vintage, sobre todo tipo fast face, el primero, que vea directamente la guitarra. Si tenemos algún pedal true bypass, puede ir delante, pero nunca los combinemos. ¿Por qué? Es un tema de impedancias, vamos a perder la capacidad que a todos nos encanta del fast face, que es la de limpiar con el volumen de la guitarra. Por tanto, lo importante es que en este caso el primer pedal sea nuestro fast face, variantes de este circuito. Veréis que hay otros fuzzes que no tienen el mismo problema con los buffers, tipo Big Muff y todo eso, pero ya llegaremos. Y otros faces que en vez de limpiar hacen el gate, y esto también es importante, ¿no? En primer lugar. Sí, no. Sí, no, vale. Sí, no. Sí que probablemente si son diseños vintage, tipo los Tom Bender Mark I, todo eso, van a cambiar algo el sonido, el tener un buffer, pero aún así no tienen el mismo tema de impedancias, no juegan exactamente igual con las impedancias. Por ejemplo, todo lo que serían de 3 transistores, porque la primera etapa suele ser ya un buffer en el circuito, es la función que tiene. Claro. También, perdona que te corte, pero ¿qué es un buffer? Habrá mucha gente que no sabrá qué es un buffer. Es que y para qué se usan en la situación de tu primer pedal, exacto, no te vas a poner a pensar 3 transistores, buffer, no sé qué. Hablamos claro, como sabiendo que ya todo el mundo lo sabe y a veces... Un buffer vendría a ser un circuito que lo que hace es restaurar nuestra señal, mantenerla lo más clara y cristalina, estable. Efectivamente. Y además suele tener uno de los estándares de la industria, que es
una impedancia alta de entrada al circuito y una impedancia baja de salida. Eso es un estándar. Básicamente es ya, o sea, de siempre. Con esto lo que conseguimos es, por ejemplo, no tener peleas con el amplificador, que normalmente tiene una impedancia sobre 1 mega, y así todo nos funciona. Diríamos que el buffer lo que hace es aislar el pedal del mundo externo. Es decir, da igual lo que pongas delante o lo que pongas detrás. El buffer lo que hace es mantener que la señal que le llega al pedal sea lo más limpia y lo más aislada de todo lo demás que pueda haber en la cadena en general. Y la cuestión es que estos primeros faces eran antes del estándar. Efectivamente. Entonces se inventaron un momento en el que no se tenía esto en cuenta, y si queremos que suenen como entonces... Efectivamente, porque básicamente Fast Phase tiene una impedancia muy baja y eso es lo que hace que se vea afectada por la señal de la guitarra y que cuando nosotros jugamos con el volumen cambie la intensidad del fuzz que produce. Por eso lo ideal sería ponerlo el primero. ¿Cuál sería el segundo pedal? Bueno, excepto los que digan que afinar es de cobardes, yo pondría el afinador. Efectivamente. El afinador normalmente nos va bien. Tengamos en cuenta que lo ideal es que le llegue la señal lo más pura posible para realizar una mejor función de afinación. No hay mucho más. Con el fuzz apagado, no afines con el fuzz encendido. Efectivamente. Normalmente allí te va a costar más afinar correctamente. Con lo cual ya tendríamos Fuzz Vintage, tendríamos el afinador. Compresores, control de dinámica. Efectivamente. Control de dinámica es importante por lo mismo. Necesitan la señal lo más pura, para regular la dinámica. Un compresor básicamente lo que va a hacer es que las partes más flojas suenen más parecido al estándar de volumen, igual que las partes más altas suenen un poquito más bajas para tener una señal, diríamos, lo más balanceada, más compacta, sí, efectivamente, posible en lo que vendría a ser. Con lo cual, los compresores suelen ir casi siempre al principio de la cadena. Luego podríamos encontrar los wahs, todo lo que son... Sí, y también hay... Efectivamente, un poco pedales de ecualización, pero de ecualización variable, no la ecualización que pondríamos a lo mejor más adelante para cambiar nuestro sonido, sino los que van a jugar con la ecualización de nuestra guitarra. En este caso, el wah vendría a ser un poco el circuito, lo que hace es como si tuviésemos un botón en las frecuencias medias de nuestra guitarra y que con el pie, según vamos tirando, se va yendo más hacia las frecuencias más graves de los medios, hacia las frecuencias más agudas. Sí, es como el pote de la guitarra, pero con mucha más ganancia. Efectivamente. Y la puedes modular. Efectivamente. Y dejar el guagua, por ejemplo, medio abierto porque se ecualiza y te saca el solo. Bueno, muchas maneras de usarlo. Sí. Luego ya hablaremos. Sí. No, el wah mola mucho. No, yo soy muy de wah. ¿Qué más también, podríamos...? claro, en este punto, o quizá delante o detrás, el tema de octavadores y todo lo que necesite una señal lo más pura posible para generarle la octava o la armonía. Porque si llevamos, por ejemplo, con distorsión que hace muchos armónicos, estamos mareando, no sabe cuál coger para hacer la octava. Efectivamente. ¿No? Y tendremos un problema de tracking bastante divertido. El tracking básicamente sería lo bien que genera el sonido, la armonía que queremos generar. Con lo cual, si tú le estás lanzando un montón de armónicos, es fácil distraerlo y que no solo te lance la octava de la nota, sino de esos armónicos también intente, y ahí tendremos normalmente un cacao bastante interesante. Una bola. Ojo, puede molar, pero de por sí, yo es de los pedales que recomendaría mantener bastante ahí en el sitio. El orden estándar que decimos realmente es el que va a dar menos problemas y va a haber que comerse menos la cabeza para combinar todo. Efectivamente, y que estamos más acostumbrados a escuchar, ya que la mayoría de músicos utilizamos este orden. Normalmente, no siempre. Luego ya hablaremos de ello. Seguiríamos después de lo que vendría a ser toda la parte de pedales que necesitan ver la señal lo más pura posible de la guitarra, llegaríamos a lo que nos gusta.
la caña. Overdrives, distorsiones. Clon, lo que sea. Efectivamente. Saturar. Fuzz, aquí va, bueno, fuzz, fuzz, yo le llamo fuzz porque le llamo fuzz. Pero normalmente si tenemos algo tipo Big Muff, tipo, diríamos, fuzz más modernos, que los más vintage, los más fast face, más así, normalmente los colocaremos aquí, en esta parte de nuestra pedalera. Normalmente, que no siempre, se suelen colocar de menos a más. Es decir, primero colocaremos los overdrive, luego las distorsiones y al final los fuzz. Uh-huh. Hay gente que lo hace al revés. Hay gente que prefiere primero el fuzz, luego la distorsión, luego el overdrive. Un poco según nuestras necesidades. Pero esto conecta un poco con el capítulo anterior de usar el clon como boost y se pueden usar overdrive como boost. Entonces, efectivamente. Si queremos que un pedal distorsione más, le puedo poner el boost antes para empujarlo. Ahí ya, si hay varias distorsiones, pues... Efectivamente. O al revés, utilizar detrás para lo que queremos es subir la señal. Claro, si un pedal me distorsiona mucho, pero me achata mucho la señal, luego le... Claro, eso aquí sí que es un poquito al gusto del consumidor, pero más o menos... Aquí es donde viene la sección del enguarramiento de la señal, que es lo que al final nos gusta a todos un poco. Luego, ¿qué vendría? Hombre, yo pondría modulación, perdón. No me salía. No, tranquilo. Colorines. Sí, color. De phaser, chorus. Ojo, me gusta mucho que digas justo estos dos efectos. Hay mucha gente que prefiere el phaser y el chorus delante de la distorsión. ¿Por qué? A ver, tenemos que entender un poquito... Va a ser un poco complicado, pero no. Es decir, una cosa es la señal que recibe el phaser y luego le aplicamos distorsión. Con lo cual, el phaser va a quedar más sutil al añadir la distorsión detrás. Que si tienes la distorsión y luego el phaser, que lo que hace es phasear esa distorsión. Pero tiene más contenido armónico para... Efectivamente. Para modular. Yo lo que digo siempre, yo no soy un gran amante de los phaser detrás, yo personalmente, porque es una cosa que nos daremos cuenta que es que muchas veces, según la intensidad del phaser también, porque claro, hay phasers de 2 etapas, de 4, de 6, hasta de 12. Normalmente a mí me pasa que el phaser detrás de las distorsiones me suena... Y hay un momento que solo oigo eso, no oigo lo que yo estoy tocando, oigo... Entonces, a mí personalmente eso me pone nervioso. A mí. No quiere decir, o sea, que a otra gente no le encante. Es decir, si tocas como Dave Grohl, lo pondrás detrás. No, digo Dave Grohl porque es un ejemplo que me he acordado que él utiliza un Phase 90, pero detrás, diríamos, de lo que sería la tapa de Overdrive, pues guay. Hay quien... Según lo que busques. Sí, claro, hay quien prefiere colocarlo delante y que esa señal phaserada sea la que es luego distorsionada, quedando el efecto del phaser más diluido. El chorus lo mismo. Hay quien lo prefiere delante, hay quien lo prefiere detrás. Y alguien que no quiere verlo ni en Es polarizante. Pero eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. Pero muy bien lo que decía Jordi de lo que sean las modulaciones. En este caso podemos incluir los trémolos. Aunque el trémolo también volumen. Aquí... muchos amplis como los Fender. Tiene ¿no? su gracia. Su trémolo, y entonces va primero, ¿no? Fijaros una de las cosas más graciosas. Estamos diciendo el orden estándar y estamos metiendo un montón de excepciones. Sí. Lo cual quiere decir que aunque haya un estándar, es algo bastante laxo. Y abierto, sí. Sobre todo en este punto, ¿no? En el paso de overdrives a modulaciones. Y si tienes varios overdrive, ahí se pueden un poco intercalar. Lo que hemos dicho al principio, eso es bastante más establecido, ¿no? Entonces colocaría esas modulaciones. El flanger también lo colocaríamos aquí. También hay gente que lo coloca delante. Eso es un poquito según gustos, pero normalmente es donde va. La siguiente sección. Ahora ya pasaríamos a las cosas de tiempo y espacio, ¿no? Digamos, el tiempo delay, o sea, ambos son de tiempo, pero el reverb es algo más de espacio, delay es más de tiempo. Yo creo que primero delay normalmente. Normalmente sí, más que nada porque mucha gente utiliza la reverb del ampli.
Claro. También. Y por supuesto, a no ser que lo coloques por el loop de efectos, que entonces, en ese caso... Bueno, en ese caso tampoco, porque normalmente la reverb va detrás, con lo cual la reverb suele ir al final. Sí. Para quien le suene a chino, perdón, esto del loop de efectos, que a mí, yo también al principio era como, espera, que tengo la pedalera, el loop de efectos, como lo... El loop de efectos, ahí normalmente es donde colocaremos los pedales de modulación y de retardo, que serían eso, delay, reverb. Básicamente es, para que nos entendamos, detrás del amplificador encontraremos lo que es el loop de efectos, que lo que hace básicamente es saltarse la etapa del previo. Es decir, es como si moviésemos el orden de pedales y el previo del amplificador nos lo saltamos. Queda fuera. ¿Por qué? Porque hay muchos amplificadores, los que normalmente no son monocanal, es decir, los que tienen diversos canales, uno de ellos de saturación y eso, que lo que hacen es distorsionar el previo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para evitar que nuestras modulaciones se vean distorsionadas, lo que hacemos es distorsiones, el previo distorsionado, y luego detrás de eso colocamos nuestros efectos de tiempo. Claro, si luego saturamos las válvulas de potencia, sí, al final estamos añadiendo igualmente distorsión. Pero la mayoría de amplificadores más modernos, que buscaban ya generar una distorsión desde el mismo ampli, que tienes un canal de gain, suelen tener un previo, un lazo de efectos para que tú puedas colocar allí las modulaciones sin que se vean distorsionadas después. Igual que, o sea, es lo que igual que los pedales. Llegamos a un punto en el que digo, a partir de aquí ya no quiero que las cosas se distorsionen más. Entonces ahí es donde entraría el loop de efectos. Ahí también colocaríamos el booster. Si buscamos un booster de volumen. Claro, claro. Si buscamos un booster de distorsión, no. Delante para añadir más distorsión. Pero si lo que buscamos es un booster de volumen y tenemos el suficiente headroom, es decir, nos queda la suficiente cantidad de volumen que le podemos añadir al ampli sin que las válvulas, hablamos de válvulas, pero bueno, también pueden ser transistores, diríamos sin que la etapa de potencia sature. Estoy sufriendo. Ahí podemos colocar el booster para que nos realce el volumen, porque si lo colocamos delante de una señal ya saturada, olvidaos, va a saturar más. No va a hacer más. ¿Y el pedal del volumen dónde lo pondréis vosotros? ¡Uy! ¡Qué grande esa! Según para lo que vayas a utilizar. Para mí, ¿eh? Si lo quieres utilizar para hacer unos efectos más tipo o sea, bajar de volumen. No, o sea, bajar de volumen en plan que desaparezca totalmente y subir. Sin efectos. Lo colocaremos hacia el final de la cadena. Si lo que quieres es cambiar la intensidad de la distorsión, al principio. O el delay, que se quede... Claro, sí. Sí, claro, ahí hay mucho jueguito. Es un poco como si quieres trasladar la función de lo que haces con la mano al pie, al principio. Sí. Y si lo que quieres es transformar tu pedalera en algo controlable y dinámico, pues al final. En cuanto a volumen, o sea, que puedas controlar tú el volumen hacia el final. Esto sería el orden básico. Sí, lo que 9 de cada 10 dentistas Efectivamente. Ese sería el orden básico. No sé si nos dejamos algún tipo de pedal. Si nos dejáis, lo dejáis en comentarios y os decimos más o menos el orden. Pero tened en cuenta un poco que el orden sería este. Primero lo que sería compresión, wah, cambio de afinación de la señal al principio para que lo vea bien lo que estás mandándole desde el pedal. Garrulismo, distorsiones, overdrive, fuzz, más fuzz, siempre fuzz. Luego, modulaciones, phaser, flanger, chorus, todo eso, y tiempo. Ese sería, en general, la dinámica básica de las pedaleras. Pero siempre es así. En todos los estilos es así. Yo creo que es el momento de pasar a Cazando Mitos. Vamos a cazar. Vale, pues comenzamos a jugar. Y la dinámica es, cada uno ha escogido un par de efectos
y vamos a usar el orden correcto, el que os hemos dicho, y luego, correcto, comillas, importante. correcto e incorrecto. Exacto. Haremos un par de demos cada uno con el orden correcto, incorrecto, y luego ya comentamos y quizá profundizamos un poquito más, hablamos de qué pedal en concreto hemos usado. Entonces empiezo yo Y esperaremos vuestros comentarios Por supuesto. aquí abajo diciendo si os ha gustado un orden en concreto, si no os ha gustado un orden en concreto, para qué lo utilizaríais, para qué no lo utilizaríais, porque a lo mejor nos descubrís combinaciones que ni se nos habían pasado por la cabeza Sí. y que a lo mejor la probamos y decimos, hostia, que... Claro, sí, sí. Antes lo hablábamos, pequeño off topic, cosas de cocina que dices, ostras, esto tiene que ser malísimo. Pero la gente de la Comunidad Valenciana a lo mejor a alguien le suena. Yo lo he probado allí. Aioli con azúcar. Si el aioli es bueno... Sí, todos ponemos la misma cara de entrada, pero sabe como mantequilla. Wow. Si alguno de la Comunidad Valenciana os suena este concepto, y no fue porque la persona que me lo hizo probar Te tomó el pelo. era súper loca, porque estaba bueno, sabía bien. Si alguno de esos lo conocéis, también en los comentarios. Recetas de cocina ya no. Ya tampoco lo pasemos. No, pero esa es la cuestión. Si lo importante al final es que si está bueno, da igual. ¿no? Pues Efectivamente. aquí lo mismo. Si suena bien, da igual el orden. Sí, y son elementos creativos también modulables, ¿no? Que Claro. necesitas y te conducen a hacer ciertas cosas o no. Eso es superimportante, Y se trata sí, de eso, de jugar y entender por qué este orden sí, por qué este orden no, para lo que yo quiero. Simplemente eso. No hay un bien ni un mal. Es jugar y... Tener la mentalidad abierta por lo que dices de la Sí. creatividad, porque igual haces una combinación que no has probado nunca y no te suena para lo que tú tocas siempre, pero buscando a ver qué sí que suena, sacas un riff o sacas una forma de tocar que no habrías encontrado de otra forma. Te conduce Entonces, a... Exacto. A encontrar tu propia voz, Sí, sí. que eso es lo más divertido de la música. Sí. Y tanto. Vale, pues no sé si lo he dicho. Yo he escogido Reverb y Overdrive, que es como cosas que yo creo que es de lo primero que conseguimos todos. Y el Overdrive antes del Reverb, que es lo que tocaré primero, es de lo más típico. Entonces, bueno, luego hablamos más al detalle. Y obviamente el segundo demo va a ser Reverb y después Overdrive. Que Ahí eso de está. ahí ya Que es lo que en principio no haría nadie. sacrilegio. Vale, pues voy allá. Vale, acabamos de escuchar el primer bloque. Overdrive, Reverb. Y Reverb y Overdrive. El primer sonido es un clásico. Primer sonido. Sí. No tiene más. Y el segundo también es un clásico ya a día de hoy. Sí, quizá no es un clásico. Es un clásico de los 90 en adelante. Y Efectivamente. de estilo. ¿no? Sí, Más de estilo, más de shoegaze, más de alternativo. incluso de Post-rock. Sí, de Sí. post-rock, del rollo de Tame Impala. También, Esa sí, sí. neopsicodelia o algo así. Que ahí está la gracia. Es como... Mola porque con el orden habitual es distorsión en una iglesia y este orden es una iglesia ardiendo. Exacto, exacto. Ojo, si sois black metaleros, no lo tengáis en cuenta. No No lo hagáis hagamos, literalmente. claro, no nos volvamos locos. Vale.
Dale, dale. No, yo quiero comentar el reverb, sobre todo mi experiencia cuando empecé y tocaba solo en mi cuarto y Seco, mi ampli no tenía reverb. Y Seco era como... Además no tocaba muy bien cuando empezaba y me faltaba algo que llenase, ¿no? Entonces el reverb, cuando tú tocas solo y lo pones, te da esa cola, te da ese espacio y te hace que todo suene mejor. ¿Qué pasa? Que luego vas a la banda y ya hay un batería, ya hay un bajista, quizá un segundo guitarra, teclados, lo que sea, que ya están llenando. Y una Sí. reverb natural de la sala. Además, claro. Acústica. Sí, sí. Si tú le metes el reverb que te pones cuando tocas solo, lo que haces es emborronar e irte hacia atrás. Quedarte atrás. Claro. Gran consejo. Eso quiere decir que, chicos, los que le metéis muchísima reverb al ampli, sin tocar un estilo donde la reverb sea necesaria, tipo surf, si tocas música surf, tienes que meterle la Un reverb spring a tope. Reverb de Claro. muelles. Y tienes que meter una reverb al algo, 15, sí. si no, no eres surf. Pero la gente que no toque así y suele poner la reverb muy alta, cuando él toca solo en su casa, súper bien, perfecto. Claro. Pero si vas a tocar en banda, bajas a reverb. Si vas a tocar en directo, Sí. bajas a reverb, de verdad. Porque si no, vas a acabar emborronando. Mucho más incomprensible lo que toques. Exacto, exacto. Entonces yo he escogido para el primer demo, que era el uso normal, he pensado un poco qué tocar y cómo sacarle la máxima gracia al reverb y que no emborrone. Entonces la cuestión es jugar mucho con la dinámica, ¿no? Estoy tocando muteadito y de repente meto una nota más fuerte. Paro, vuelvo a tocar muteado y se queda la cola de esa nota fuerte y escucho ambas cosas. Es ahí donde no emborronas. Cuando tú dejas hueco para escuchar las colas y vas jugando, has de un poco ir interactuando de llamada y respuesta con el propio reverb. Si estás rascando acordes con semejante reverb, es que no tiene sentido ponérselo porque te vas atrás. Y más antes lo comentábamos con Jordi también en tema de mezcla de canciones. Casi es mejor, si quieres un reverb que dé espacio, meterlo en la mezcla, ¿no? Luego la mezcla es mucho más fácil, si no ya te la comes, ¿no? Claro, adaptarle a lo que necesite la Si no canción. es lo que decía Héctor, ¿no? Que es estilísticamente quieres esa Claro. reverb del ampli, de muelles, no sé qué, sin pasarse, porque también es muy peligroso. Pero si no es mucho más fácil después de la mezcla añadir un pelo. Encontrar con la reverb adecuada para que te dé el una reverb de muelles de espacio. verdad o con plugins o con lo que sea. Pero la partes de una grabación de la cosa, o sea, de la toma muy definida, ¿no? Sí. O utilizarlo como un pedal, es decir, en secciones concretas Exacto, exacto. donde tú vas a encender una reverb porque necesitas Eh, esa reverb. Exacto. Punto. No que no buscas ese sonido como tu sonido estándar, sino como cuando enciendes una distorsión, cuando enciendes un phaser, cuando enciendes un delay, que son para momentos concretos. Claro. Lo mismo con el slapback. Sí, sí, sí. Cuidado, que el slapback mola mucho, está súper guapo, es estilísticamente muy bien, pero cuando tienes la reverb del ampli fuertecita, el slapback, ahí que se note, al final haces una cacofonía que lo que hace es que el oyente llegue a un punto que rítmicamente no entienda qué está pasando. Es decir, le da la sensación de que todo se está moviendo rítmicamente y no en la misma dirección. Sí. Con lo cual hace que el grupo suene más despedazado. Sí, no sí. anda de la misma manera que, porque no anda para nada de la misma manera, que si el sonido es más seco y hace que todo una sensación rítmica que anda hacia adelante. Sí, sí. Hablando de cacofonías, no sé si se escucha por la cámara, pero se había quedado haciendo ruido. Por supuesto, eso es la gracia de la reverb, con luego una distorsión. Ese ruido, Bien visto. es precioso, es que es... A mí es una combinación que me gusta. A mí, yo no soy muy de reverb. Yo la reverb la utilizo, como digo, como un pedal. Es decir, yo toco súper seco, mi manera de tocar. Yo busco que se me yo utilizo mucho fuzz, siempre, para todo, hasta para desayunar. Y obviamente yo lo que busco es que dentro de ese sonido se entienda lo que estoy tocando. Entonces, la reverb a mí, como tú dices, me tira para atrás. Me emborrona un poquito el sonido. Con lo cual yo la reverb cuando la utilizo porque quiero que ese trozo se oiga reverb. O sea, además normalmente busco reverbs que sean más espaciales que springs, que room, o sea, que sean en plan que dices,
Se está notando que hay una reverb. Este tío ha encendido algo, le ha dado a algo porque esto no es lo... O sea, tú jugarías con la parte B, ¿no? Efectivamente, o sea... Que ese es el punto peligroso. Cuando la pones que esté pero no se note mucho, cuando tocas solo está muy bien, pero con la banda te resta más que te suma. Entonces, bueno, eso yo la utilizo así. A mí la combinación de reverb delante de distorsión casi me gusta más que el orden habitual, porque yo normalmente la reverb así no la utilizo. Claro. Pero en cambio, de la otra manera, que me genera un sonido diferente. Un sonido que cuando tú como oyente estás oyendo, te giras y dices, ¿qué está tocando este tío? ¿Por qué está sonando así? Este sonido no es el que yo tengo en mi cabeza que tiene que sonar. Además es la filosofía opuesta, porque lo que hemos hecho primero, lo que decía, hay que tocar muy dinámico y jugar con las colas. Al revés no hay dinámica ninguna. O sea, se vuelve un chorro de sonido y ¿qué pasa? Que estás distorsionando, estás tocando una cosa y estás distorsionando esa cosa justo con su rebote, digamos, a la vez. Ahí empiezan a haber artefactos y es como que cobra vida. Tú, aunque no sé si... Creo que al final lo último que he tocado y he dejado la cola se notaba. Como que hay unos batimientos, hay unas cosas que... Y en general sonido, suena distinto. Sí, por eso. Es eso sobre todo, y además hace más de lo que tú haces. Añade un poco de movimiento que más allá del que tú le des. Y es muy interesante, pero claro, has de escoger en qué momento usarlo. Claro, y yo entiendo que alguien que toca blues old school, blues de toda la vida, no le interesa este sonido. Normal, es decir, está bien. En ese caso, ya sabes cuál sería el sonido oficial, el que te funcionará. Pero para la gente que busca sonoridades distintas, como decías, más de los 90, más alternativos, pues a lo mejor muchos lleváis 200 años buscando a ver qué overdrive te va a hacer sonar como Kevin Shields de My Bloody Valentine, y no lo encuentras, y el problema no es el overdrive, el problema no es que reverb, el problema es que lo estás poniendo al revés. Es que es el orden, claro. Efectivamente. Y luego cogeréis lo que tengáis en ese momento por casa, que a lo mejor es lo más barato del mundo, lo colocaréis en este orden y diréis, ostras, Eureka. Llevo 200 años buscando este sonido y no lo encontraba ya, porque en este caso es el orden incorrecto. A mí de hecho me pasó, yo descubrí este sonido no jugando con los pedales, sino subiendo la distor del ampli con la reverb antes, y me empezó a molar y digo, pues lo voy a hacer yo con pedales. Sobre todo si tenéis dos overdrive y os ha gustado y os gustan los dos usos, podéis hacer overdrive, reverb, overdrive, y depende de qué overdrive pongo primero o después, pues tenéis ambas cosas, claro. El sandwichito. Exacto. Eso es, el sandwichito mola mucho. De alioli con azúcar. Probadlo, pero el alioli que sea bueno, ¿eh? Si no, eso va a saber a cacota. No nos hacemos responsables de las indigestiones. No, por supuesto, ni del mal aliento, que el alioli y el ajo es lo que tienen. Vale. Perfecto, vamos a pasar. Nos falta comentar qué pedales hemos usado. Efectivamente, claro. Dale. Que tenemos las dos cámaras. Bueno, el overdrive es un overdrive muy habitual, pero a mí me gusta mucho porque es bastante respuesta plana, no tiene ese pico de medios. Entonces, por ejemplo, para ir detrás del reverb, funciona bien. Le da todo el grano, le da toda la interacción, pero no te hace un embudo en cuestión de ecualización. Tiene cuerpo guapo este. Tiene unos graves bonitos. Sí, no te corta mucho grave. A mí siempre me ha gustado mucho el OD3 de Boss. Y luego delay reverb. Hemos cogido el Digitech Polara, que creo que ya no se fabrica. Creo que no. Que es digital y tiene, sobre todo lo guay es que tiene muchas opciones que podemos jugar ahora si quieres probar alguna. Yo lo he tenido en plate, ¿vale? Que no es el típico de ampli, que es el spring, no es el típico de un hall, un room, que es simular un espacio. Plate es de placa, que es, bueno, imita el típico de los estudios de antes de haberlo digital. Y es un punto medio entre espacio y textura. Y es eso, los reverbs son digitales... Menos los del ampli de muelle siempre son digitales en pedal, ¿no? Esta serie está guapa. La serie esta que salió del Polara, el Obscura. Esa serie está bastante guay. Esta vez es muy interesante. Me parece que ya no se fabrica, pero hay tiendas que a lo mejor tienen algún Puede stock. ser, o segunda mano. Segunda mano.
Realmente son pedales, son más que apañados, suenan bien, no tienen demasiados problemas de funcionamiento, o sea, no, es que este pedal, el jack a la que lo... No, es sólido, sí. Sólido, está bien construido, están bien diseñados en cuanto a sonido, sí, son digitales. Lo que tú dices, normalmente a no ser que lleves tú una reverb de las externas, un tanque, claro. Normalmente suelen ser más digitales. Dan Electro, que es muy chula, la Spring King. Por ejemplo. Sí, uno de los proyectos que tengo es también así con muellecitos y que lo puedas meter golpes y que suena a latigazo, que eso me encanta. Pero es eso, la mayoría de reverbs suelen ser digitales. Exacto. Entonces este también lo he traído porque tiene opciones bastante especialitas. Tiene vamos a probar reverse, alguna opción. Pero para que oigáis un poquito en el orden incorrecto, reverse, claro. Y luego le añadiremos el Lo peor del Polara es que apenas se leen los controles. Con tanto dibujo. Del reverse, ahora probaremos otro modo, es que se come el ataque. Claro. O sea, no suena, el golpe que tú das no suena y hace como, y da esa sensación así. Es guay. Esto es para momentos concretos. Sí. O sea, no es normalmente la reverb que podrías tener puesta todo el rato. ¿No? Ahora vamos a escuchar el modo Halo, que es un shimmer. Básicamente es la reverb, pero con una octava añadida de fondo. Es un tipo de reverb que se puso muy de moda a principios de los 2000, sobre todo en la parte más de praise and worship. Es decir, verdad, sí. Los grupos blancos que tocan en iglesias blancas en Estados Unidos y hacen música para allí. ¿Por qué? Porque esta octava aguda suena como muy celestial. Tal cual. Es como si Dios, o sea, Tony Iommi, abriese el cielo y te viniese a señalar con el dedo. Vamos a escuchar para que veáis un poquito lo que sería eso, el shimmer. Okay. Normalmente el shimmer es digital o digital o digital. No hay muchas más opciones. Es decir, el shimmer al final lo que está haciendo es coger la señal y subiéndola de forma polifónica, no monofónica, es decir, no una sola nota, sino todo el grupo de notas subirlas una octava. Pero añadirlas solo en el reverb, no en la seca, claro. En la señal, diríamos, en la señal wet, la señal húmeda. Sí. Me ha gustado con el overdrive, Sí, porque me daba un poco la sensación como si estuvieses utilizando un efecto tipo lo-fi, que busca que suenes como si fuese un viejo vinilo. O sea, esos agudos Sí. que añadían de la octava, como quedaban saturados, da una sensación eso, de vinilo muy viejo, allí sonaba... La añadían, estaba muy guay. O sea, Sí, la verdad que, claro, al tener el reverb aún más contenido, la distorsión aún le hace más efectivamente. alteración y aún puede ser más interesante. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me encanta estas marcianadas, yo me lo paso en grande. Y para mí es necesario. Para mí es necesario jugar de esta... Y tanto. Que son colores. ¿sabes? Totalmente. Colores de la paleta que tienes. Y es eso, a la Y has de hora sacar de... el máximo jugo y tu manera de tocar también la condiciona este tipo de efectos, ¿no? Y es muy bonito lo que pasa, porque un do es un do para todo el mundo, pero
un do con esto, es otra cosa, ¿sabes? Tal cual. Y me parece maravilloso. Ese enfoque es muy bueno. Y has dicho una cosa que a mí, que eso pasa mucho con los fuzz, sobre todo con según qué fuzz. Tienes que tocar a veces tú para el efecto. No esperar que el efecto reproduzca lo que tú quieres. Tienes que entender que a veces la naturaleza misma del efecto te pide que toques de una forma determinada. Te condiciona. Y es saber aprovechar, y eso es lo que yo normalmente cuando alguien me dice, ostras, es que depende de qué fuzz, es hacerte amigo con él. Sí. Es decir, es enfocar, cuando estás tocando es potenciar esos sonidos que gustan y a la vez intentar evitar esos sonidos que hacen que no funcione. Es decir, no es tocar de forma automática, te hace repensar tu manera de tocar, incluso cambiar cómo atacas la misma guitarra, cómo enfocas, y eso es guay, es divertido, abre tu creatividad. Es un poco coger, yo diría, coger no como guitarrista, sino también como productor, en el sentido de tú has compuesto un tema, y lo has compuesto solo en tema de armonía y melodía, o estás con la banda, pues ¿cómo vamos a arreglar ese tema? ¿Cómo vamos a adornarlo? ¿Cómo vamos a producirlo? Sí. Ponte ese día un reto, dale la vuelta a tus pedales y saca cosas así. Y yo creo que así es como se encuentran los sonidos que identifican. A veces hay canciones que te quedas con el sonido de la canción o de un arreglo, de un riff, ¿no? Y eso es lo que le da el sentido a la canción, más que los 4 acordes y la melodía que cantes encima. Le da el carácter. Tal cual. Entonces yo creo que es un buen ejercicio eso. Un día que con la banda tenéis un tema y parece que suena muy básico, ¿no? Pues poneros a tocar ese tema y darle la vuelta a los pedales y a ver a dónde os lleva. Dejaos llevar. Es un buen juego, buen ejercicio. Vamos a pasar a la segunda prueba. Bueno, estábamos recogiendo mi prueba de Overdrive y River y se nos ha ocurrido una variante que es un poco el mismo uso, que sería cambiar el overdrive por un compresor. Es decir, el overdrive comprime y a la vez distorsiona, armónicos y tal. Vamos a quitarle la parte que colorea y dejarle solo la parte que comprime para darle otro... respira de otra forma el River, ¿no? Y otro uso, pero en la línea de lo que hacíamos con el overdrive. En este caso, además, lo hemos setado sin ataque, o sea, con el menor ataque posible, con un sustain bien largo y ya veréis. Dale. Está brutal, suena eso, lo decías, Un a pads sinte, ¿no? de sintes. Es que sí, así se puede usar un poco como si no fueras una guitarra, como si fueras el sinte que hace el pad, y incluso con el pedal de volumen estaría súper interesante. Tienes esa cola infinita, tú das el acorde. He intentado hacer un poquito el swell, no sé si me ha quedado muy bien, pero haces el swell de entrada si quieres, Le quitas tienes totalmente el ataque. que dure lo que tenga que durar, y cuando quieras que salga, bajas el pedal otra vez, siguiente acorde, abres el pedal y la guitarra es un sinte de repente. Sí. ¿Ves? Herramientas creativas. Y no solo, y además utilizándolo como no debería ser, porque el compresor también debería ir al principio de la señal, pues lo colocamos al final, detrás de la reverb. Ahí. Y tanto. Y bueno, nos aportan sonidos distintos que normalmente ni se nos ocurriría que pueden hacer ese sonido. Ahora sí, pasamos a la siguiente prueba. Vale, pues vamos con la segunda parte Vamos a probar de 3. otra combinación de... Voy a explicar un poco, porque aquí yo soy parte de estos pedales. Básicamente son lo que yo utilizo. Sí. Hay la costumbre de mucha gente de... A ver,
del wah tiene que ir siempre detrás del fast. Mentira. Si es un fast face, sería conveniente, a no ser que tenga un buffer de salida que haga que las impedancias de los dos pedales no se peleen. En este caso no vamos a utilizar ese tipo de fast, no vamos a utilizar un fast face. Vamos a utilizar, pero igualmente vamos a buscar algo vintage. Es decir, en este caso tenemos un Zong Machine y un wah. Vamos a probar los dos órdenes, el wah primero y el fast, y luego la combinación que mucha gente hace por cierto miedo a mal sonido con el fast, para que no empiece a pegar pitidos. Pero en este caso, vuelvo a repetir, no es un fast face, con lo cual también es un poco demostrar que no todos los fast se comportan exactamente igual con los wahs. Solo los que suelen tener más problemas suelen ser el fast face. El fast face con wah delante no funciona. Si no le metes un buffer a la salida del wah, vas a tener pitidos de todo tipo. Muy bien. Yo solo quería comentar, que hemos insistido antes, ¿no? Que el wah-wah es un efecto, es un ecualizador, ¿vale? Es un pasabanda que puedes ahí sintonizar la frecuencia e irla modulando, ¿vale? Que también es importante saber esto, ¿vale? Y que viene de los ingenieros de la Vox, que un trompetista le dijo que quería emular la trompeta como si llevara sordina. Sí. Y en los años 66 o así, los ingenieros de Vox inventaron este pedal. ¿Vale? Efectivamente. Y estas cosas me hacen mucha gracia. Ya haremos Intentas emular un trompetista tocando con sordina y acabas adaptándolo a la mayoría de guitarristas, ¿no? De la época, que lo cogieron como suyo. Y a partir de ahí, desde Hendrix como pilar, todo el mundo, ¿no? Y estas cosas me hacen mucha gracia. En teoría, este wah en principio es una reproducción del Clyde McCoy. Clyde McCoy era el trompetista Efectivamente. famoso. Y el Clyde McCoy, el modelo Clyde McCoy, es uno de los más clásicos de Vox y de los que todo el mundo le gusta, de los que Jimi Hendrix utilizó. Pues bueno, Jimi Hendrix tuvo diversos pedales de wah, es decir, Jimi Hendrix, ese tío tenía más gas que todos nosotros juntos y nada, él le encantaba. Jimi Hendrix, yo he entendido que lo usaba al revés, que lo estamos usando ahora nosotros. Jimi Hendrix, según diversas fotos, normalmente utilizaba el fast delante de... al revés. El wah. El wah. Fast. Sí, que es como lo vamos a utilizar. Como lo vamos a usar ahora, pero yo lo he visto muchas veces tocándolo al revés también. Y en alguna foto. Es que hay problemas con eso que digo, el fast face se lleva bastante mal con los wahs, cuando el wah está delante, por un tema de impedancias. De ahí una de las soluciones que daba el amigo Roger Mayer era el cable enrollado y un cable súper largo de no sé cuántos metros que ponía entre medio para precisamente jugar con las impedancias y que se pelease menos con el input del fast face. También tengo entendido que este orden usas más el wah casi como un pedal de volumen, también de expresión, que de wah. ¿Sabes? Aquí delante ya verás. Vamos a probarlo. Y así vemos el sonido y lo comentamos.
es evidente, ¿no? Se El nota la cambio. diferencia, sí, sí. Y la salvajada del Zong también se nota. Claro. También se nota. Es gracioso. Los dos son graciosos. El segundo, o sea, la opción de Fuzz primero, Wah después, es más cartunesco, más de dibujos animados, es mucho más exagerado el sonido. Por ejemplo, si yo tocase en un grupo de funk de los 70, me gusta más este sonido. Pero te echarían de la banda. Bueno, eso es otro tema. Pero me gusta para eso. Sí. Si no, normalmente me gusta a mí delante. Sí. Como normalmente lo ponemos cuando tenemos distorsiones, cuando tenemos overdrives y todo eso. Me gusta más delante porque suaviza el wah. Tengamos en cuenta también que el Zong es súper medioso y el wah trabaja sobre los medios, con lo cual son dos pedales que se quieren. Al revés de lo que eso es lo que decía mucha gente, que se piensa que no, es que los fuzz de Germanio tienen que ir detrás, o sea, tienen que ir primero y luego el wah, porque si no, ya veis que no hace falta. O sea, no se han peleado, no han chirriado en ningún momento. En este caso, además, es eso. En este caso, las frecuencias altas, medias, se enfatizan muchísimo. Claro. Si es para un solo, es maravilloso, porque no has de preocupar nada. Apretas y te van a oír, seguro que te van a oír. Sí. Ahí está. Y fíjate, es un poco lo que decías. Es esta última combinación, esta segunda, lo que estás haciendo con el wah es literalmente coger y como si tuvieses un botón de EQ, estar subiendo y bajando, o sea, y además de una forma clarísima, es decir, se oye muchísimo que estás jugando en las frecuencias, que destaca que el fad está metiéndote delante y tú estás con el control, pero con el pie, pum, 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 para que se destaquen un montón más. Sí. Es un poco, bueno, así. Yo os diría, por jugar, me he quedado con ganas de escuchar. Si le encontráis el punto en una resonancia guapa, dejar el wah encendido fijo en esa resonancia y tocar solo. Hacer no me sale el nombre ahora, cuando lo dejas así aparcado. Cocked wax. Sí, dejarlo aparcado. Sí, joder, a ver. Bueno, sí, a mí me parece que es un buen ecualizador. Sí, en ese sentido, o sea, no hay por qué moverlo todo el rato. Exacto, puedes usarlo como ecualizador, ponerlo en su sitio y saca un... sobre la base, además. Yo los 70 para hacer esto, simplemente. Y aparte de jugar con la modulación del pie, pero como para definir ahí frecuencias, ¿no? Uno de los que lo hacía bastante, además lo hacía con un pedal parecido, con el primo del Zong, que es el Mark I, el Tom Bender Mark I, era Mick Ronson. De Man Who Sold the World, ¿no? No sé, ese tono tan nasal tiene pinta de ser el wah puesto en la frecuencia. Entonces, y una de las cosas que hacía era esa, él utilizaba wah y Tom Bender Mark I, pero lo dejaba el wah aparcado. Encontraba las frecuencias, él sabía dónde lo quería tener, qué frecuencias quería destacar, aparcaico. Ahí no sé qué, y cuando eso... También antes los fuzz se utilizaban diferente, ojo, antes los fuzz se utilizaban en los solos, es decir, tú tocabas la canción limpia, y llegaba al solo, y entonces le metías fuzz allí que destacaba sacos, es decir, muchas veces ahora el fuzz se utiliza durante todo un tema, tipo Jimi Hendrix, por ejemplo, sí que lo hacía mucho más, pero los primeros grupos de los 60 normalmente lo utilizaban en el trozo del solo, en el punteo de la intro, pero el resto del tema era limpio, era el amplificador. Entonces, bueno, él combinaba, dejaba aparcado en donde le gustaba para que hiciese un resalte de frecuencias que le hiciese cortar la mezcla sin tener que preocuparse de absolutamente nada. Y para este sonido, ¿el orden más adecuado es? Claro. Para lo de encontrar la frecuencia, dejarlo quieto. Puedes utilizar los dos. Sí, los dos órdenes, solo que piensa que el concepto es si el wah va primero, el fuzz diluye algo, el wah. Si va detrás,
el wah se lleva por delante, hace que sea mucho más guaveado. Sí, pero me refiero, si la quieres dejar fija, que haga un pico, ¿qué enfatiza más ese pico, antes o después? Si lo pones sí. el wah detrás. El guay detrás. Como lo teníamos ahora al final, lo enfatiza Sí. mucho más porque lo que están haciendo es reecualizar el wah. Sí. Reecualizar el fuzz. El fuzz, te manda la señal y tú con el wah estás ecualizando. Sintonizando. Sí. Mola. Gracias. Es un combo que, bueno, yo normalmente lo utilizo delante, pero yo en algunas épocas lo he utilizado. ¿Por qué? Truco. Si tienes un fuzz que te recorta medios, Big Muff, Foxton Machine, todos esos, cuando colocas el wah delante del Big Muff o eso, muchas veces te puede pasar que cuando enciendes el wah tú no notas ninguna diferencia. Ya. ¿Por qué? Porque las frecuencias sobre las que trabaja el wah son justo las mismas. las mismas que te recorta, con lo cual, por mucho que estés haciendo así, si estás haciendo así sobre frecuencias que llega muchísima menos señal, no se oye. Importante. Si lo colocas detrás, es otro tema, porque entonces sí que las frecuencias medias las estás haciendo que se oigan algo más. Con lo cual yo en según qué épocas, cuando sobre todo en la pedalera llevo más Big Muff, Foxton Machine, así, normalmente el wah lo coloco detrás, para que se oiga el wah. Claro. Porque si no, no se oye. Es decir, además es gracioso porque aquí queda súper caricaturesco porque el Zong tiene muchos medios, pero cuando es un pedal que no tiene tantos medios, suena, se nota, pero no suena tan caricaturesco. Ya el Zong ya tiene mucho carácter. Claro, Ya es claro. muy especial. A mí me gusta delante, aquí. Pero en otros, en un Big Muff, si os pasa, porque es fácil que a alguien le pase, que diga, ostras, es que yo el Big Muff no consigo que el wah suene bien. Colocad el wah detrás y veréis que entonces ahí sí que se oye el wah. Y diréis, que os guste más o menos desde luego el sonido, ya aquí yo ya no me responsabilizo. Pero veréis que se notará mucho más. Nada, es la magia del wah y la magia del fuzz. Vamos con otra. Venga. Muy bien, ahora vamos por la última combinación que vamos a probar. Esta es una que últimamente me tiene obsesionado el cerebro, que es, en este caso vamos a empezar con el orden habitual, que sería phaser y delay, y luego los vamos a invertir. Vamos para allá. Y atentos que no lleva ningún fuzz. Está castigado. Está castigado fuzz, sin fuzz. Y sin afinación en do. Voy a echar una lacrimica y todo. Muy bien. Yo me he quedado empanado. Sí, te quedas aquí. Es que, mira, yo de phaser tampoco soy mucho. Por mi manera de tocar, a mí el phaser no acaba de encajar. Me encaja el Univibe, el phaser no. Ahora, hace poco probé este combo, un agradecimiento a Gorka. La idea de eso de delay y luego phaser. Lo que nadie va a hacer nunca jamás, porque ¿cómo vas a poner un phaser detrás del delay?
me petó la cabeza. Sí. O sea, va a ser una adquisición en mi pedalera ya segura. Ya estoy buscando qué circuitos de delay y qué circuitos de phaser quiero colocarme juntos. Vamos a explicar un poco. El Boss es un Space Echo, es una pasada de delay, es una brutalidad. Y el phaser es bueno, básicamente es un Small Stone ultra vitaminado, ultra modificado. Hecho también por Moa. Y bueno, pero al final, o sea, con un Small Stone puedes tener sonidos muy parecidos a esto. Con lo cual seguramente para mi pedal va a caer, la parte de phaser va a ser tipo Small Stone. Mi percepción ha sido, en el primer orden, el phaser era un colorcito que le dabas a la guitarra y las repeticiones iban por su lado y hacían su función de tiempo. Y en el otro orden, todo se volvía un ambiente como un mantra meditativo, que todo va fluyendo así. Cambia mucho el... Cuando tú tienes el orden normal, tienes el swirl y el delay. El swirl, el movimiento así. La oscilación. Efectivamente. Y luego tienes el delay que va repitiendo eso. Sin aportar nada. Es decir, el delay lo que va haciendo es su función, que es generar un eco sobre eso. En cambio, cuando tú lo tienes al revés, tienes la repetición, el eco, pero el phaser se va llevando tanto la señal limpia, la señal que no tiene eco, como la señal de eco, en esa migración y tal allí. Entonces, ostras, es que fijaros que incluso he cambiado el tempo a la hora de tocarlo, porque cuando estás tocando quieres que respire, que haga... se vaya llevando el sonido, es precioso. Es hipnótico, es hipnótico. Mundos colapsando. Planetas, estás viendo cómo planetas se destruyen delante tuyo. Yo no soy muy fan del phaser, pero la verdad que me ha gustado en esta posición. Sí. Para mí es... habrá gente que obviamente no, si tú quieres un sonido más clásico, preferirás el phaser. Pero así, para mí le da muchísimo más sabor. Es decir... me parece raro que en general no haya muchos delays que como modulación tengan precisamente un phaser. Sí que se da alguno, como el Polis Mary Moon. Hostia, o Mary's Polymoon. Vaya mezcla metido aquí. El Mary's Polymoon, que tiene la opción de añadir como un phaser a las repeticiones y tal. Y precisamente la gracia es esa. Es que se lleva la repetición a viajar. Y eso es precioso. Sí. Que de la primera manera, pues si el phaser va haciendo así, tú tocas la nota y la nota coincide arriba, pues eso es lo que se repite, pero no le da movimiento. Y de la otra manera es que todo fluye, está súper... Es hipnótico. Sí. Y es un orden, como decíamos, incorrecto, súper incorrecto. Es decir, nadie te va a colocar el phaser aquí, pues yo sí. Sí, por eso que lo que queremos evidenciar o sea, las ganas de jugar que tengáis, por favor. Jugar, mover los pedales, los botones, la guitarra, signal, coin, lo que sea. Sí. Y probar jugar, humbucker. Y probar cosas que están prohibidas, que nadie haría. Fijaros, hemos colocado el compresor en lugar del primero detrás de la reverb. Ahí. Pues las reglas las ponéis vosotros, no hay reglas. En la creación no hay reglas, tú las pones. Hemos colocado un wah delante de un pedal de fuzz de los 60, herejía para mucha gente. Hemos colocado un phaser detrás de un delay. ¿Quién lo hace eso? Bueno, pues vosotros. Claro. Esa es la gracia. Es decir, así vais a conseguir vuestro sonido. Vuestra voz, exacto. Y sobre todo yo creo que cuando los pedales eran nuevos me refiero cuando se inventaron, cuando se empezaron a introducir en lo que es la cadena de audio de un guitarrista, no había normas establecidas. Jugar era la única opción. O sea, ser creativo con lo que tenías, ¿no? Y un poco nos hemos vuelto, sobre todo los guitarristas, otros instrumentos quizá no tanto, pero los guitarristas nos hemos vuelto muy de recrear. Sí. Cuando la gente que creó eso no recreaba nada, estaba jugando, ¿no? Exacto. Y sobre todo, buscamos recrear cuando muchas veces en estudio ya se hacían trucos extraños. Es decir, esto mismo que acabamos de hacer, estoy seguro que hay muchísimos grupos que en estudio lo han hecho.
Otra cosa es que luego a lo mejor en directo no lo lleven, que en directo sí que lo lleven, pero no lo sepamos porque a lo mejor tal pedal... O sea, al final muchos de estos sonidos los hemos oído y los hemos mamado, incluso como oyentes. Y cuando buscamos recrearlo con el orden típico, no los conseguimos. Claro. Y entramos en una búsqueda infinita de pedales tocados por una varita, tocados por el dios de la guitarra, y a veces solo con cambiar el orden, comprobar configuraciones que nos parezcan súper extremas y digamos, no, esta configuración para nada. Es a veces eso, es literalmente jugar con el equipo. Podemos encontrar sonidos que sean realmente súper aprovechables, es lo que digo. La combinación esta misma... Yo es que de verdad, hace 3 semanas, ellos lo saben, soy muy pesado. Estoy enamorado de esta combinación, o sea, la combinación delay y luego phaser es que me tiene el corazón robado. Y es una combinación que es que no se me hubiera ocurrido, pero fueron cosas así del universo que se juntó y dije, ostras, es que este sonido yo lo llevo mucho tiempo buscando un delay que me dé ese toque súper, eso, universos destruyéndose delante de tus ojos. Es precioso, o sea, es que es sonido, o sea, y es una tontería, a lo mejor me hubiese pasado 3 años haciendo, claro, yo normalmente no compro pedales, con lo cual me los hago, probando todos los circuitos posibles de delay, conocidos y por conocer, y mods de todo tipo, no sé qué, y jamás hubiera conseguido este sonido, claro, que era tan sencillo como en mi mente invertir esos circuitos y punto. Nada más, invertirlos. Ostras, a veces, pues eso, yo creo que el mensaje es el que estamos diciendo. Es abréis las ventanas bien abiertas, que entre aire. Efectivamente, es decir, primero os hemos contado el orden estándar para quien no lo sepa, para quien necesite un punto de inicio, pero luego, para eso hemos hecho Cazando Mitos, es para demostraros que esa idea es muy buena como concepto para no vernos abrumados. Como punto de salida. Como punto de salida, pero luego lo que recomendamos es pasaros esas normas por el forro absolutamente y jugar. Y también que nos cerramos muchas veces en estilos, ¿no? Pues, con una mentalidad muy estilística y no nos salimos de ese corsé. Y a veces hay que sobrepasarse esas líneas, ¿no? Para poder hacer tu voz. ¿No? Perder el miedo, porque sobre todo cuando alguien está empezando y es todo muy nuevo, ya de tanta variedad de efectos ya te quedas como que no sabes si sabrás usarlo, pues los pongo en el orden así para asegurarme. Perder el miedo a cambiar el orden y que es la misma decisión creativa, girar un knob que girar el orden de los pedales. Porque obviamente, por mucho que los coloquéis en el orden mal, no va a explotar nada. Con lo cual, no hay que tener miedo. Es decir, ¿qué vamos a perder? 5 minutos de moverlos de un lado para otro. Pues son perfectamente asumibles. Pues chicos, hasta aquí. Efectivamente, como dice Jordi, hasta aquí, porque la idea de hoy era un programita más corto y condensado y os hemos pegado una turra de 3 pares de narices. No hay manera. As usual. Es lo que hay, no podemos hacer. Recordaos que esto lo tendríamos que decir al principio del vídeo. Suscribiros, dadle a like, recomendárselo a vuestro vecino, tanto al que os cae bien y toca la guitarra, como al que os cae fatal, para que el tío se pegue la turra y diga, Dios mío, qué es esta locura. A todo el mundo, recomendárselo a todo el mundo. Instagram, YouTube, Spotify. Efectivamente, tenemos Instagram, YouTube. Quien no quiera vernos y solo quiera escucharnos, tiene la opción de Spotify, donde puede vernos y escucharnos. Nada, seguidnos. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Muchísimas gracias a los que os iréis incorporando. Y muchísimas gracias a nosotros mismos. Seguiremos dando la turra. Efectivamente, y por poder estar un buen rato aquí metiendo chicha y probando cosas y que nos pete la cabeza. Disfrutando. Ahí está. Y también que formen parte de esto, dándonos ideas. Igual hay una parte 2 de este capítulo y las ideas las ponéis vosotros, las combinaciones. Nos hemos dejado cosas en el tintero. Sí, claro. Nos han quedado cosas porque no nos da la vida. Pero efectivamente, dejad comentarios. ¿Cuál es vuestra combinación? ¿Cuáles os han gustado más? ¿Cuáles os han gustado por menos? ¿Cuáles
hacéis vosotros que decís, ostras, pues ahora que me has dicho el orden, pues yo coloco estos pedales así, me suenan Y a guay. mí me mola, pues ya está. Decirlo, y como dice Marc, podemos mirar más adelante, hacer una segunda parte y probar nuevos órdenes así, o incluso nuevos órdenes que hayamos descubierto nosotros por descubriéndolos y jugando un poco. A jugar todos. Pues eso, hasta la próxima. Hasta luego.